más de lo que alcanzamos a ver acá, pero mi intención es dar algunos elementos introductorios para que ustedes no vayan solos y solas a darle lectura a estos autores que muchos de ellos tienen una formación multidisciplinaria, vienen de diversas áreas del conocimiento aplicadas al derecho y a otras tantas áreas del conocimiento, y que puedan entender el hilo conductor de las principales preocupaciones teóricas que va a tener cada uno de estos autores. Si yo invierto el proceso y lo hacemos de manera tradicional, es decir, primero les dejo al autor y luego les explico en clase, normalmente esto nos ha dado malos resultados, porque como es enfrentarnos a textos densos, de pronto se produce cierta frustración en el lector o en la lectora cuando ve que no es muy digerible el texto. Entonces, esto provoca que se desmotiven, que no le agarren el sabor que tiene esta parte del curso, y por eso es que lo invertimos. Primero les doy el panorama general, les explico las ideas fundamentales, la ruta argumentativa que tiene cada una de las teorías, hablamos sobre las preocupaciones y las cosas que trata de resolver y las propuestas para resolverlo, y luego ustedes ya le entran al texto. Pero entonces aquí la advertencia es la siguiente: ya que vamos a invertir el proceso, y les voy a facilitar yo esta parte, esta entrada a la teoría de la argumentación jurídica, el compromiso de ustedes va a ser leer esas fuentes que ya están cargadas en su plataforma, que son los textos de los autores. No son todos los textos, son así como selecciones de lo más representativo, más digerible incluso, pero sí lo tienen que leer. Anteriormente les pedía reporte de cada uno de estos autores, de cada una de estas lecturas. Ahora, atendiendo a estos difíciles y vertiginosos momentos que ustedes empiezan y que ya iniciaron desde hace unas semanas en el Poder Judicial, no les voy a dejar reporte, porque entiendo que sería a lo mejor cargarles más el trabajo de lo que ya seguramente tienen en este momento, y además en esta situación de trabajo a distancia y demás, ¿verdad? Entonces, no les voy a dejar reporte. Esperaría yo que en su proyecto final incorporasen las reflexiones que van a salir de todas estas lecturas, pero sí el compromiso es que hagan las lecturas, ¿sí? Que vayan trabajando a su ritmo, pero que vayan echándole una miradita a las teorías de la argumentación jurídica que vamos a platicar acá, con la introducción, aprovechando la introducción que yo les voy a dar. Pero acá, pues mi intención no es corretear a nadie, no es forzarles a que entreguen un reporte, un trabajo que a lo mejor ahorita, en lugar de que les haga más significativo el proceso, les vaya a generar más estrés y ansiedad. Entonces, vamos a hacerlo así. Yo explico, doy una introducción, comentamos ahí, debatimos, discutimos algunas cosas, y de tarea, ya no con un producto para entregar, de tarea quedará que ustedes le den lectura a todas las fuentes que vienen en cada uno de los módulos que pusimos ahí en el Classroom, empezando el día de hoy con las teorías de la argumentación, las precursoras, ¿verdad? Son conocidas como las precursoras. Bueno, entonces dicho esto, vamos a empezar. También no vamos a agotar todas las teorías de la argumentación jurídica, son bastantísimas, pero por lo menos sí hemos hecho una selección de lo más significativo, orientado a los proyectos de investigación que ustedes están manejando, para ver qué elementos nos pueden aportar y qué elementos nos pueden ser significativos, nutritivos para esas tesis, para esos trabajos de investigación y para su quehacer profesional. Sirva esto como un inicio, como una introducción para quienes no estén tan familiarizados o familiarizadas con este tema de las teorías de la argumentación jurídica, como la introducción para que después sigan su propio camino en la exploración de todo esto, que es una aventura muy grande, porque cada día se están perfeccionando y se están agregando cosas a estas teorías, ¿no? Entonces, para comenzar, les quiero platicar que hay diferentes clasificaciones que se han hecho a las teorías de la argumentación jurídica. Una que me parece muy interesante y que les voy a platicar rápidamente antes de entrar a la que sí vamos a manejar. Esta clasificación se ha propuesto de manera
pues de manera que trate de superar la manera en que se enseña tradicionalmente este tema. Déjenme localizo aquí rápidamente, les quiero enseñar también una fotografía que ahorita la vamos a proyectar, porque también vamos a empezar a discutir acerca de eso ahí. Denme un segundo. Ya. Esta clasificación es de un teórico de la filosofía del derecho que se llama Ramón Abascal. Esto para que vean que las teorías de la argumentación jurídica se han seguido perfeccionando y se han seguido trabajando. No se quede nada más con lo clásico, ¿no? Que vamos a ver, sí, aquí los clásicos. Perelman, vamos a ver a McCormick, vamos a ver a, bueno, de Alexi ya platicamos, a Tienza ya platicamos, que son como siempre los más estudiados, ¿no? Pero hay más y se los voy a platicar solamente para abrir esa curiosidad, que puedan profundizar más allá de lo que vamos a ver aquí en clase, de acuerdo a el interés que pueda generar en ustedes, ¿verdad? Entonces, Ramón Abascal dice, miren, en la teoría de la argumentación jurídica, que le vamos a llamar la TAG, para abreviarlo de manera simple, existen los modelos polémicos y los modelos controversiales. Y esta es una clasificación bien básica, bien sencilla, pero que nos sirve perfectamente para ir identificando familias teóricas, grupos de pensadores que más o menos compartían algunas ideas respecto de los problemas jurídicos que van a tratar, ¿verdad? Que tienen que ver con la argumentación. De tal suerte que los modelos polémicos, dice, son estos aquellos modelos que están centrados en la labor argumentativa, en su dimensión o en su forma de discusión y debate. ¿Cuándo tenemos discusión y cuándo tenemos un debate y qué reglas debemos de seguir para que esto nos lleve a buen puerto, ¿verdad? Mientras que los modelos controversiales, dicen, están enfocados en poner reglas sistemáticas para la resolución de los problemas jurídicos. Acuérdense que desde Atienza, que en realidad Atienza es una teoría contemporánea, y Atienza un poco recuperando muchas de las preocupaciones de las teorías que le antecedieron, dice, bueno, pues ¿para qué argumentamos? Argumentamos para encontrar soluciones a los problemas jurídicos. Este tipo de modelos controversiales, su principal preocupación, su principal característica va a ser fijar reglas del discurso jurídico y de la discusión jurídica, ¿sí? Y va a hacer énfasis en horizontes, vamos a llamarle así, o esferas que chocan entre sí y producen una tensión. Ya lo vimos un poco con Alexi, por ejemplo, Alexi entra acá, ¿verdad? Porque Alexi habla de que los principios, principio 1 contra principio 2, colisionan. Luego entonces, Alexi se va a encargar de decir cuando esto pasa, se producen antinomias en casos difíciles y necesitamos ponderar, ¿sí? Y pone reglas, incluso pone fórmulas matemáticas, como ya lo habíamos platicado, para resolver este problema. Es decir, pone pasos sistematizados para lograr salir de esta polémica y resolver esta tensión, ¿verdad? Esta es una clasificación de las más sencillas, de las más básicas. Hay otra, que es de hecho, la más difundida, la más utilizada, y tiene que ver con la evolución, podríamos llamar jurídico, histórica, de las teorías de la argumentación jurídica. Y estas tienen que ver con
¿Quiénes fueron las teorías y los teóricos, desde luego, precursores? Y los que continuaron su trabajo y polemizaron y criticaron este trabajo mucho y trataron de instrumentar una nueva teoría de la argumentación que hasta nuestros días ha sido muy utilizada y por eso lleva el nombre de la teoría estándar o de las teorías estándar de la argumentación jurídica. Y por último, estas normalmente van a ser, fíjense bien, obedecen a un momento histórico determinado y obedecen a una evolución de la disciplina, ¿no? Que tiene que ver con la evolución también del pensamiento científico. En esta parte, casi todas las teorías de la argumentación jurídica estándar son estructuralistas. Casi todas. De hecho, si lo comparamos con la clasificación de Abascal, casi todas las teorías estándar, casi todas, se van a preocupar por establecer pasos sistematizados para resolver los problemas. Por lo cual, luego también vamos a ver que a pesar de que tienen ya elementos que involucran a los valores, que involucran a la generación de aceptación y adhesión del auditorio a las resoluciones, como ya lo habíamos platicado, etos, patos, logos, son construidas con un logos predominante. ¿Qué quiere decir esto? Aunque incluyen a las demás dimensiones, aunque incluyen al etos y aunque incluyen al patos, retóricamente hablando, de todas maneras terminarán dándole una importancia mayor a las reglas formales del discurso, a la formalidad. ¿Por qué? Porque su preocupación es tener pasos sistematizados que me ayuden a salir de la controversia y de la polémica. Hay que matizar, no todas, pero de manera general tienen estas características para que cuando ustedes estén leyendo los textos digan, ah, ya empezó a meter reglas silogísticas, ah, ya empezó a decirme que las premisas y que las conclusiones, ah, ya me empezó a hablar de reglas formales del discurso y de la discusión jurídica. Entonces, ya lo pueden ubicar a ese autor en determinado momento de la evolución de la teoría jurídica, de la teoría de la argumentación jurídica. Ajá. Y acá, las teorías contemporáneas obedecen a una tendencia también en las ciencias sociales que viene después del estructuralismo y es el postestructuralismo. ¿Qué es el postestructuralismo? Bueno, en ciencias sociales es una corriente de pensamiento iniciada por teóricos franceses como Derrida, Lyotard, ahora también Slavoj Žižek, que está muy de moda, ¿no? Que toman en cuenta los aportes del estructuralismo, esto de que la sociedad tiene una estructura. Esto les va a sonar un poco a lo que Atienza dice sobre el derecho, la cuestión sociológica estructural, ¿verdad? Tiene un andamiaje y tiene partes que cumplen determinadas funciones. Ejemplo de ello, un estudio que se hizo en los años 80, 90, Rita Segato, en Latinoamérica. ¿Sí? Socióloga y abogada que escribe las estructuras elementales de la violencia. Para quien le interese el tema, de cómo la violencia es un problema estructural. Maestro, ¿pudiera repetir la autora, por favor? Sí, aquí está Rita Segato. Ahorita vamos a poner su imagen para que lo ubiquen. Sí, aquí está la profesora.